Vamos a hablar acerca de una adoración, una ofrenda o una exaltación a Dios. Y vamos a ver un poco acerca de la vida de Abel y Caín. En este pasaje encontramos algo completamente trágico, algo que no está dentro de lo normal. La Biblia dice, de acuerdo a la palabra, que conoció a Adán a su mujer Eva. Está hablando acerca de haberse acercado a ella para que ella diera a luz a un hijo. Nos habla de que ellos ya fueron desechados del jardín del Edén. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, les dio la autorización o la autoridad de que ellos gobernaran sobre todo lo creado. ¿Te imaginas que Dios te dé a ti la capacidad de tener autoridad sobre toda la creación? Es algo maravilloso. Dios se lo dio a Adán, Dios se lo dio a su mujer también. Adán era el responsable de todo esto. Pero había solamente una petición de parte de Dios: guárdate de no tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal. No tomes estas cosas que no son permitidas, y no tanto porque a Dios no le gustase que él lo tomase, sino que Dios quería que sus corazones se guardaran puros. A lo largo de nuestra vida lo único que Dios quiere es la pureza de nuestro corazón. Y en el desarrollo de nuestra vida pues tenemos a veces que enfrentarnos con vicisitudes o malos conflictos que a veces hacen que nuestro corazón se sienta un poco agresivo, un poco agredido, y también a la vez puedan traer causas de resentimiento. Vamos a leer para que podamos comprender cada pasaje y después les voy a explicar en detalle. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí vemos que ya están fuera de Edén, ya no tienen nada que ver con el paraíso ni tampoco con el lugar precioso. Ya ahora ellos fueron echados. Y cuando fueron sacados del Edén, dice la Escritura que Dios puso ahí unos ángeles con una espada para evitar que ellos volviesen a entrar al lugar donde anteriormente ellos tenían dominio o ellos se podían desenvolver. Dice: y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, su primer hijo, el primogénito, pues fue un varón. Pero después dice que dio a luz a su hermano Abel. Y no da tanta explicación como del primogénito, sino que dice: Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Rápidamente entran a distinguir cuál era la actividad que cada uno de ellos iba a tener. Ahora, obviamente no habla de su infancia, no habla de cómo se desarrollaron, pero usted en su mente, en su corazón puede comprender que fue una vida normal, una vida que no tenía altas y bajas, solamente había una gran diferencia. Abel era pastor de ovejas, Caín era agricultor. Ahí empieza la diferencia entre ambos. Dice también: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ellos obviamente habían escuchado acerca de sus padres, posiblemente, de cómo se acercaban a Dios, de qué manera ellos podían tener una relación con Dios. Y dentro de esta relación siempre se habló acerca de una ofrenda, de una adoración, de un reconocimiento al que los había creado. Quiere decir que dentro de la humanidad siempre debe de existir algo, un impulso natural del ser humano, voltear los ojos a Dios. Hay comunidades donde no ha llegado el evangelio todavía, o donde no llegaba el evangelio en un principio, y la gente por naturaleza ya tenía en su anhelo el acercarse a alguien que obviamente ellos no conocían, pero sabían que era el Creador. Esto es lógico. Por eso las tribus siempre respetaban a un capataz. Por eso en algunos lugares donde no había civilización, siempre reconocían a la autoridad de un patriarca, porque sabían que había algo sobrenatural sobre ellos, algo que tenía autoridad. Y dentro de eso, pues el ser humano dice que clama, la naturaleza misma gime y aún está con dolores hasta que Cristo se ha formado dentro de uno. No hay nada en que el hombre pueda decir: no, es que no existe Dios, si la misma naturaleza te hace sentir el deseo de acercarte a Dios.
te hace el anhelo de buscar de todo corazón a Dios. Entonces dice, Abel también trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí empezamos a notar la diferencia. A uno dice que trajo lo mejor de la tierra, el otro trajo a lo mejor de su rebaño. Y dice la Biblia que miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel que le estaba proporcionando. Aquí muchos de nosotros nos podemos hacer preguntas y entonces Dios es injusto, porque si Dios ve que le traen ofrendas, ¿por qué se agrada de una y de la otra no? Aquí está la respuesta, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuál es la intención que nosotros tenemos. Mientras nosotros venimos a adorar a Dios, Dios sabe de qué manera nosotros tenemos nuestro corazón. Si está inclinado a Él, si lo estamos adorando por gratitud, si sabe que nuestro corazón está plenamente rendido a su servicio, o lo estamos haciendo por una costumbre, porque sabemos que tenemos que ofrecerle a Dios algo. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos. Dios conoce cada intención que hay dentro de nosotros. Por esa razón es importante que cuando nos acerquemos a la casa del Señor, dice, acércate antes bien para oír que para ofrecer, porque Dios no se complace del sacrificio de los necios. Quiere decir que nuestra adoración tiene que ser completamente para Él, que no haya nada para exaltar nuestro talento, para exaltar lo que nosotros somos, sino más bien que sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero hay otro principio aparte de esto. Cuando dice la Escritura que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, es que ahí había otro principio. Ese cordero que trajo, o lo mejor de su rebaño, era para un sacrificio y estaba apuntando hacia la expiación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir que ese cordero lo iba a llevar, iba a ser la sombra y la figura del Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, de Cristo, que iba a morir por nuestros pecados e iba a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, esto apuntaba hacia ello, y desde entonces dice la Escritura que a Dios le complació la ofrenda de Abel. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, entonces, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay ciertas acciones que nosotros podemos estar representando o manifestando cada vez que venimos a buscar a Dios. Cuando estás de todo corazón alegre, cuando sabes que tu corazón solamente lo expresas, la alabanza, la adoración para Dios, o cuando simplemente lo haces porque es una costumbre, una rutina, o porque no hay sentimiento de gratitud hacia Dios. Dios conoce nuestro corazón. Siempre se han distinguido dos altares. En toda la historia de la vida, la gente puede ver que ha habido dos altares siempre: el altar de Dios y el altar que ofrece la gente que no agrada a Dios. ¿Recuerda usted cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal? Ambos estaban ofreciendo sacrificios. Los profetas de Baal sacrificaban sangre, se sazgaban con unas navajas su cuerpo, pero dice la Escritura que Elías ofreció el mejor holocausto para Dios. Y cuando clamó a Dios, el fuego del cielo vino y consumió la ofrenda. Dios sabe que cuando tú vienes a la presencia de Él, Él puede recibir tu ofrenda porque es de corazón. Entonces, cuando este hombre no recibió la gratificación de Dios por su ofrenda, dice, se ensañó y decayó su semblante. ¿Cómo te lo imaginas? Posiblemente se sintió frustrado, sintió como que no tenía alegría. Déjame preguntarte, ¿te alegras cuando alabas a Dios? ¿Tu corazón se llena de regocijo? ¿O se llena de expectación? ¿O se llena solamente de observancias que no tienen nada que ver con el gozo de la salvación, con la alegría?
¿Cómo está tu corazón después de alabar al Señor? Entonces dice, se decayó su semblante, pero el Dios que conoce todas las cosas lo vio desde el cielo y le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Lo estás haciendo solamente para que te reconozcan, para que crean que tú eres alguien importante? ¿Lo haces porque solamente crees que con eso puedes ganarle el corazón a Dios? Dios conoce lo más interior de nuestro ser. ¿No dice la Escritura que Él discierne los pensamientos más profundos de nuestro ser? Cada uno de nosotros sabe bien de qué manera venimos a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios siempre se expone, pero por cierto, tiene una aplicación para nosotros. Porque de nada serviría que escuchásemos una historia, por muy bonita que fuera, Señor, no tendríamos ningún beneficio si no aplicamos la palabra a nosotros. La Biblia describe que cada vez que nos acercamos a la palabra es como si nos acercásemos a un espejo para ver quiénes somos realmente delante de Dios. La palabra nos descubre, la palabra nos ve a profundidad. Él pone una lámpara, dice, y lo más interior de nuestro ser lo puede sacar a la luz. Porque Él es bueno, porque en su misericordia hay bondad para nosotros. Entonces le dijo, ¿por qué si bien hicieres no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, refiriéndose a su hermano. Te vas a enseñorear de él. Pero aparte, el pecado se iba a enseñorear también de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que más adelante Caín sacó a su hermano al campo y ahí lo exterminó. Quiere decir, acabó con él por un sentimiento que vino a su alma y que le destruyó y que le confundió y que lo hizo perder el equilibrio, no de buscar la ayuda de Dios para solucionar su problema, sino más bien quiso solucionar su problema de la mejor manera posible, pero personal, no de Dios, sino de él mismo. Génesis 4, el versículo 25 y 26, Dios tuvo que sustituir sus hijos nuevamente. Dice la Escritura en Génesis 4, 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue una historia trágica. Yo creo que aún en la actualidad, si oyésemos una historia similar, diríamos, qué tragedia, qué horrible, qué dolor tan profundo pudo haber existido en el corazón de Eva y en el corazón de Caín, de Adán. Qué dolor tan profundo que el hermano matase a su propio hermano. Aparte eran los primeros en toda la historia de la vida. No había otros hombres sobre la tierra. Ellos eran los únicos. Entonces ellos eran los primeros de la creación, la corona de la creación de Dios. Empezaron a crecer sus hijos, ambos tuvieron su distinción para realizar sus labores y estando ya como adultos o como jóvenes, uno de ellos se enseñorea y mata a su hermano. ¿Te imaginas? Yo creo que nadie podría soportar o sería un dolor muy profundo soportar. ¿Cómo es posible que ambos son de la misma familia y uno mata a su hermano? El versículo 4 nos dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí hay algo muy importante, el cual alcanzó, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aquí vemos la gran diferencia y lo que la Biblia nos dice, por qué razón su sacrificio fue acepto para Dios. Porque lo hizo en justicia, porque era un hombre justo, porque dio testimonio que sus ofrendas eran mejores. Y aún dice, muertos sus ofrendas, aún dan testimonio de él.
A lo largo de toda la historia y de todas las generaciones, siempre habrá algún momento para hablar acerca de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Estos mensajes nunca van a ser quitados de la historia de la humanidad. Cada predicador en cualquier momento de su historia va a poder tratar de hablar de este momento tan terrible y trágico para la humanidad y específicamente para los dos primeros pobladores del mundo, para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque dejaba un precedente para nosotros. Dios los había expulsado. Habían ellos cometido la ventura o la desventura de participar del árbol de la ciencia del bien y el mal, y entonces ellos quedaron expuestos fuera. Ya habían perdido la inocencia. Empezaron a relacionarse, empezaron a nacer sus hijos, y los dos primeros vinieron a ser la tragedia para ellos. La historia de hoy nos presenta esa primera familia. Una familia que, por cierto, hubiera estado en la gloria máxima, porque al estar dentro del Edén, iban a estar en lo más precioso. ¿A quién no le gusta el paraíso? Si hay personalidades que de repente van a algún momento de vacaciones, a algún lugar a experimentar lo bello del campo, lo bello de las montañas, y se sienten extasiados de poder apreciar la hermosura de la creación. Imagínate ellos que estaban ante la creación magnífica que el Dios del cielo les había dado. Era lógico y maravilloso. Pero ahí vemos que ellos empezaron a tener su dolor y su angustia. Habían conocido el bien y el mal. Ahora ellos sabían qué era lo que estaba pasando. Y el resultado de haber conocido el bien y el mal es que vino la tragedia sobre ellos. En primer lugar, debemos de saber que la Biblia nos habla que el Génesis es un libro de principios. Cada vez que venimos al Génesis, venimos a la raíz, a la semilla. En el Génesis vamos a comprender muchas cosas que nosotros posiblemente ni siquiera ponemos atención a ellas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta desarrollarnos en la vida que tenemos, solucionar nuestros problemas o posiblemente alcanzar la oportunidad de ser felices en medio de un mundo donde siempre vamos a tener muchos conflictos y a veces problemas que no vamos a poder solucionar tan fácilmente. Pero delante de Dios podemos hacer toda la obra de Él, porque Él dijo que nos iba a ayudar en todo momento. El nombre de Caín significa adquirido. Fue la adquisición primaria. Lo primero que ellos pudieron tener, pensando posiblemente que él podría haber sido aquel del que profetizaron también en Génesis cuando dijo que él heriría la cabeza del dragón. Sin embargo, Caín se comportó de una manera equivocada. Cuando nació el segundo hijo, le pusieron por nombre Abel. Y el nombre de Abel tiene un significado que posiblemente no está valorado con la condición de su muerte. Su significado significa vapor o vanidad. Imagínate que a alguien le pongan por nombre vanidad o vapor. ¿Qué es un vapor? Que pronto se extingue. Algo que rápidamente desaparece. No hay antecedentes de cómo se desarrollaron en la niñez, pero seguramente la historia nos deja ver que ellos eran personas normales que se desarrollaban como hijos, como una familia normal. Ahora vemos que dentro de ese desarrollo a uno le interesa sembrar, ser agricultor, ir y recoger el producto de la tierra, tener alimento, sustento, y no era malo, porque no era malo el tener sustento o el ser agricultor. Dios ve el corazón y lo reprueba. Dios ve las intenciones que hay en el corazón. Y cuando nosotros entendemos que cuando se hace algo con una intención equivocada, puede traer un fruto de amargura y de resentimiento para el otro lado. Pero si lo haces de todo corazón, es diferente. Por eso el primer mandamiento de Dios era: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. De lo contrario, si tú lo amas solamente por querer obtener algún beneficio, estamos equivocando el camino. Y es por eso que Dios luego no acepta de nosotros lo que nosotros le queremos ofrecer. Dios quiere tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. No quiere otra cosa.
Quiere que tu corazón realmente esté rendido a Él, que tu corazón pueda hacer algo que tú le dices de todo corazón: aquí está, eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Rey, dame lo que necesito, ayúdame a salir adelante y permanece conmigo para que yo pueda vencer mis tentaciones. En las ofrendas que se ofrecen o que ofrecieron estaba la distensión. Dice la Biblia que entonces Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo, y ahí le mató. En Primera de Juan nos dice por qué causa le mató. Primera de Juan capítulo 3 verso 12, si me acompañas en la Biblia, aquí nos dice la Escritura. Y aquí hay un principio que nosotros debemos de comprender. Primer libro de Juan, o carta de Juan capítulo 3 versículo 12. Amén. Dice: no como Caín. Primera de Juan capítulo 3 verso 12. ¿Trajeron su Biblia? El versículo 12 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan nos dice aquí: no como Caín, menciona, dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces tenemos respuestas a lo que a veces viene una interrogante: ¿por qué lo mató si era su hermano? ¿Cómo es posible que haya cometido tal tragedia? Si es su hermano, lo debe de amar. Y esto nos deja ver que a veces nosotros podemos ser cautivos de todo aquello que se llama resentimiento, amargura, rencor, odio y violencia. ¿No dice la Escritura: airaos y no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasa cuando tienes alguna confrontación que puede haber sido ligera y de repente en esa confrontación tu corazón se llena de enojo? Y empiezas a maquinar: ¿pero por qué me hizo esto? ¿Por qué razón me lastimó? ¿Qué es lo que pasó conmigo? Y tu corazón empieza a acumular y acumular resentimiento, acumular dolor, acumular angustia, acumular como sufrimiento porque te sentiste que alguien te ofendió, que alguien te hizo daño. La Biblia también dice: no deis lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sobre todo aquellos que son de mecha corta, que en cualquier momento pueden explotar, que me hizo esto y rápidamente me encendí y rápidamente volteé y tiré todo lo que había porque me lastimó, me hirió. Las relaciones interpersonales entre familias son las más terribles, las más dolorosas. Aún entre las mejores familias, después de haber acumulado un tiempo de paz, de plena armonía, en cualquier momento se sienten como violentados y se vuelve en una guerra terrible que puede producir hasta un dolor o una tragedia. No deis lugar al diablo. El enojo es sinónimo de un ataque violento del diablo sobre la vida. Dice la Escritura: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora, si tú eres honesto, pues ambos eran hijos de Adán y Eva. No pueden decir que era hijo del malo, que era hijo del diablo, que era hijo del maligno. Pero era hijo del maligno al haber adquirido en su corazón el resentimiento y el deseo de venganza, porque él no fue recibido con agrado delante de Dios. Fíjate, se amargó, tuvo resentimientos, y entonces dice la Escritura que sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos deja ver un precedente, que posiblemente la vida de Caín ya había actuado de una manera mal en tiempos primeros. Entonces vemos que todo tiene una conjugación. Vamos a ver, Abel, cuando trajo su ofrenda, lo primero que dijo: con esto confieso que se necesita un sacrificio para poder hallar el perdón de pecados. Ese es un principio que nos lleva hasta la muerte vicaria del Señor Jesús. Si no hay derramamiento de sangre, querido, no hay remisión de pecados. Si Cristo no viene a dar su vida por nosotros, ninguno de los que viven sobre la faz de la tierra alcanzaría el perdón como lo hemos alcanzado.
Jesucristo tuvo que haberse venido a poner como la ofrenda expiatoria, como lo máximo para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de pecados. La ofrenda de Caín no llevaba ese anhelo, no llevaba ese deseo, solamente era un cumplimiento para poder hacerse notar que él también traía una ofrenda. Dios quiere ver eso, que en nosotros exista ese anhelo. En el mundo existen solamente dos religiones: la religión pura y sin mácula y la religión que solamente consiste en obras y en ceremonias. Quiero que veas este pasaje que se encuentra en Santiago, capítulo 1, verso 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura. A veces pensamos que ser cristiano significa tener una religión. La religión no te lleva a nada. La comunión con Dios es lo más importante, que tú puedas tener una relación y una experiencia real con Cristo. Porque como religión en el mundo te van a ofrecer muchas, y hay diferentes, y según en los Estados Unidos cada día puede nacer una nueva religión, un nuevo grupo que te ofrece los mejores lugares o la mejor oportunidad para que vivas feliz. Pero Cristo te ofrece la vida eterna. Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz para perdonarnos de todo pecado. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no hay nadie. Y Él lo único que te dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis también. Quiere decir que Él te está poniendo el ejemplo específico para que tú puedas seguirle a Él y no tratar de hacer las cosas que solamente hacen los demás. Cuando vienes a Él, tú le conoces como tal. Vamos a seguir adelante. Entonces, dice aquí en el capítulo 12, verso 1 de Lucas y 3. Mientras tanto la gente se había reunido por millares, dice, era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Y Jesús comenzó a hablar. Y en primer término les dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿A dónde nos lleva el sacrificio de Abel y Caín? Que uno lo hizo de corazón y el otro lo hizo solamente por costumbre. Dice: porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá en plena luz, y los que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Jesús está hablando y está haciendo una distinción entre las dos partes importantes. Ahí están sus discípulos, a quienes Él les está compartiendo, a quienes Él les está dejando ejemplos, y está poniendo a los fariseos, que era la cúpula religiosa de su época. Y entonces Él pone a los religiosos y les dice: cuídense de las enseñanzas de los fariseos, la cual es la hipocresía. Cuídense de hacer las cosas que ellos hacían. Y si tú eres honesto y revisas un poco la escritura en el libro de Mateo, te darás cuenta que los fariseos era la gente más radical en sus apariencias religiosas. En el capítulo 23 te habla el Señor Jesús de todo lo que hacían. Por ejemplo, dice que procuraban sentarse en los primeros asientos de las sinagogas. Quiere decir que mostraban un interés profundo en las cosas espirituales. Se vestían con ropas elegantes delante de todos los que le rodeaban, y ellos se sentían como que eran superiores a los demás. Aparte, ayunaban 2 veces por semana. Imagínate. Dice la escritura que diezmaban lo que ellos recolectaban de lo más sencillo de sus cultivos, de la menta, del eneldo, de todo lo que producían. Ellos lo hacían. Evangelistas, eran muy evangelizadores.
porque recorría mar y tierra para ser un prosélito, aunque después dice la Escritura, Jesús lo decía, que lo hacían 2 veces más hijo del infierno. O sea, eran lo máximo, no había otros como ellos en cuanto a la radicalidad de su religión. Pero cuando Jesús les está explicando a los discípulos, dice: no sigáis la enseñanza de los fariseos, lo cual es la hipocresía. Que todo lo que ellos estaban haciendo era solamente por una actitud costumbrista. En la iglesia del Señor debe de desaparecer la costumbre, sino ligarse a Dios de todo corazón. En la humanidad hemos comprendido que a Jesús lo seguía la gente, a veces por el puro interés. Muchos venían a Él porque necesitaban una sanidad, necesitaban quitarse de algún dolor profundo que traían. Otros lo seguían porque les había dado de comer y dijeron: hay comida, vamos, porque ahí nos va a dar de comer el Señor. Pero la Biblia describe que otros lo buscaban de todo corazón. Y era ahí donde ellos empezaron a ver. Y por cierto, no eran muchos. Empezaron 12, después fueron 70. Al final quedaron 120 en el aposento alto. Pero después esos 120 fueron investidos del poder del Espíritu y ellos contaminaron al mundo de tal manera que hoy predicamos el Evangelio aquí en este lugar a causa de la bendición que ellos recibieron en el aposento alto. ¿Te das cuenta? Eso es algo maravilloso. Entonces quiere decir que Jesús siempre ha querido guardar un grupo de gentes que no se doblen ante las adversidades que el mundo ofrece y que a veces se mueve a la gente para hacerlos de una forma equivocada o de tener una actitud como la que tuvo Caín. Mateo 23, verso 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Con el ejemplo de la muerte de Abel, Jesús estaba reprendiendo también a los fariseos. Toda la sangre derramada de los justos, desde Abel hasta Zacarías, dice, va a venir como condenación sobre ustedes, fariseos. Terrible. Quiere decir que Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestra integridad, quiere nuestro amor ferviente para con Él. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, lo hacemos para adorar a Él, porque necesitamos el perdón, porque necesitamos que Él venga y llene nuestro ser, que cambie nuestras expectativas de vida, que podamos obtener una visión amplia de lo que es la eternidad. Hay miles de personas en el mundo que no están interesados en su eternidad, que la eternidad para ellos significa: ya tengo hasta pagado mi funeral. No, la eternidad de caminar con Él en su presencia. Amén, de vivir para Dios. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Que lo que haces lo hagas por fe, por amor. Los cantos, la adoración, tus servicios, tus contribuciones económicas, que no son específicamente algo que tú lo vas a dar porque se me va a acabar mi fuente, porque si doy ya no voy a tener. Olvídate. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de ti? No retengas. Hay quienes retienen y van a pobreza, dice la Biblia. Hay quienes reparten y les es añadido más. A veces pensamos que si doy me voy a quedar pobre. No es posible. Es que yo estoy guardando. ¿Para qué guardas? Haced tesoros en el cielo. Ahí es donde está Dios sentado. Ahora, yo sé que es bueno administrar lo que tienes, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero también debemos de saber que Dios permite que tú puedas contribuir para la extensión del reino. A veces pensamos: ¿y por qué no viene la gente? ¿Será que ya Dios no quiere nada con ellos? ¿O será que para qué vienen si nosotros no estamos atendiendo las demandas de Dios para con Él? Si nos retenemos a ofrecer lo que Dios nos ha permitido gracias a Él, que no compartimos con liberalidad, no repartimos con solicitud, sino que estamos esperando ser receptores de que alguien nos esté bendiciendo a nosotros.
Acuérdate que la bendición es de Jehová. ¿No? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces vemos que por esa razón, desde ese principio, desde el Génesis, nuestras vidas pueden estar tomando la capacidad de poder decir: Señor, yo voy a ofrecerte mi negación, voy a ofrecerte mi vida, voy a ofrecerte mi corazón, voy a darte lo que yo realmente tengo para ti. Caín era del maligno y por esa razón se entregó a las causas injustas. Judas capítulo 1, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿A qué se refiere? Se refiere a algo muy terrible, al egoísmo, al querer obtener sin poder desprenderse. Dale tu corazón. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Si a Dios le ofreciste tu vida, todo le pertenece. Si tú le has ofrecido a Dios tu corazón, Él va a tener cuidado de ti. Él te va a llevar a donde tú ni siquiera te lo imaginas. Porque el amor es de Dios y los que aman han conocido a Dios. El que no ama, ¿qué dice la Biblia? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y hasta ahorita Dios nos ha dado todo y hasta de sobra, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué no ofrecerle a Él lo que realmente a Él le pertenece? ¿Por qué no darle a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué no rendir nuestra vida a Él de corazón para no tener una consecuencia como la que tuvo Caín? Y Caín recibió una sentencia terrible. La sangre de Abel sigue clamando desde los fines de la tierra y creo que Dios derramó su sangre para que a través de ella podamos comprender que Él ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos: morir por nuestros pecados, vivir para nosotros y que nosotros vivamos para Él. Cierra tus ojos un momento, entiende algo muy importante. Dios te trajo aquí, Dios te ama mucho.